No sé si ya se ve. Aún no. Entonces es que no voy bien. A veces tarda un poco, en ponerse. ¿Sí? ¿No? Ahora yo creo que sí. Vale, ahora tienes que poner la presentación. Vale, perfecto. Ponla en modo presentación. ¿No está en modo presentación? Ahora ¿ya? sí, perfecto. Ya está. Me parece que sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los compañeros de Aflofar, porque hay un gran interés, han tenido un gran interés en promocionar todas estas formaciones que, además de, evidentemente, para el conocimiento del fármaco, han ayudado a el poder aumentar el conocimiento sobre algunas especificidades de algunos pacientes fumadores con otras patologías. Hemos podido estar en cardiología, en respiratorio y darles también las gracias porque hemos de reconocer que los pacientes con patología psiquiátrica muchas veces no representan unos pacientes en los cuales muchas veces se piensa en el tema del tabaco, a pesar de que, como ella bien ha dicho, son pacientes con una carga de tabaquismo muy importante. También dar las gracias a todos los que estáis participando en esta formación, que he visto que sois muchos y me alegro mucho de que haya mucha gente interesada, y sin más voy a pasar a hacer la presentación. Uno se podría pensar, a ver, vamos a contestar un poco a esta pregunta de qué importancia tiene el tabaquismo en pacientes con patología psiquiátrica. Como he dicho al principio, muchas veces cuando ves estudios de tratamiento de tabaco, cuando ves estudios de tabaquismo, los pacientes psiquiátricos están muy poco representados. Los estudios tanto clínicos como muchas veces a nivel de bibliografía, encontramos que justamente uno de los motivos de exclusión suele ser el tener patología psiquiátrica y no digamos ya tener otra adicción. Entonces es importante el poder presentar que realmente el tema del tabaco en pacientes psiquiátricos tiene una importancia capital, aunque muchas veces ni los propios especialistas pensemos en ello. La idea de mi presentación es poder dar un poco de respuesta a esta pregunta y podríamos decir, en cuatro epígrafes fundamentales. ¿Cuál es la presencia de tabaco en las muestras clínicas de pacientes psiquiátricos? ¿Cuál es la epidemiología? ¿Realmente hay unas características especiales del tabaquismo en pacientes psiquiátricos? ¿Qué repercusión acaba teniendo el tabaco en la morbilidad y la mortalidad del paciente, del fumador con otra patología psiquiátrica? Y si realmente también hay diferencias en los abordajes de tratamiento. Vamos a empezar con la primera, la cuestión más epidemiológica. Una cuestión que creo que es importante es que desde hace ya muchos años hay unas políticas preventivas, tanto en nuestro país como en otros, que han conseguido que la prevalencia de tabaco... ¿Oigo a alguien? No sé si no se me oye. Bueno, que la prevalencia de tabaco en la población general ha ido disminuyendo. Y más en países en los cuales las políticas preventivas y de costes y tal han sido más intensivas. Pero en general la prevalencia desde los años 70 hasta ahora ha disminuido, pero sí que sabemos que hay unas poblaciones fumadoras que se mantienen bastante estables. Son poblaciones de fumadores con características específicas y dentro de ellas una son los pacientes con trastornos psiquiátricos. En estos pacientes lo que sí que parece es que las políticas preventivas al uso de la población general no han tenido tanta repercusión
en el hecho de disminuir la prevalencia de consumo. Y nos encontramos que la dependencia de nicotina o el trastorno por uso de tabaco es al final el trastorno por uso de sustancias más prevalente en los individuos con patología mental. Esto también lo comentará mi compañero. ¿Qué epidemiología tenemos de una forma muy rápida? Bueno, pues tenemos aquí, vemos un estudio en el cual la prevalencia de fumar diariamente en toda la vida en los sujetos que no tienen patología psiquiátrica es un 32% y ajustado un 32%, y en cambio en personas que tienen algún trastorno psiquiátrico se eleva hasta el 48,4% de prevalencia y ajustado al 48,6%. Algunos vemos aquí un desglose de algunos de algunos diagnósticos, porque es evidente que la patología psiquiátrica no es la misma. Y, por ejemplo, uno de los trastornos en los cuales hay una prevalencia más importante de tabaquismo, aparte de los trastornos psicóticos, tenemos aquí representados los trastornos bipolares. También vemos unas cifras muy altas de tabaquismo en trastornos depresivos, en trastornos, algunos trastornos de ansiedad, y también, que ya lo hablará posteriormente mi compañero, en lo que son trastornos por uso de otras drogas. Lo que podríamos decir que en general tener un diagnóstico psiquiátrico en el momento de la valoración aumenta entre 2 y 6 veces la probabilidad de ser fumador, comparado con la ausencia de otro diagnóstico psiquiátrico. Y además los pacientes con patologías psiquiátricas graves tienen una probabilidad 10 veces mayor de tener una dependencia. Esto por la cuestión de epidemiología. Pero vamos a ver, hay algunas características que diferencian el fumar de la población general del fumar en una persona con una patología psiquiátrica. Bueno, algunas cosas hay. Primero que sí, que querría resaltar que hablar de pacientes psiquiátricos en general es como hablar de pacientes cardiópatas en general o pacientes respiratorios. Es evidente que no es lo mismo tener un trastorno de ansiedad que un trastorno psicótico, no es lo mismo tener un trastorno de personalidad que tener... Pero vamos aquí un poquito, dentro de que la generalización quita un poco individualidad, pero hablar un poco en general. Sí que parece que, sobre todo en pacientes psiquiátricos con enfermedades graves, pacientes psicóticos, bipolares, trastornos depresivos, sí que sabemos que en general consumen un mayor número de cigarrillos al día. En muchos de los casos hacen inhalaciones más profundas del mismo cigarrillo. Esto es una cosa que ha cambiado mucho en la población general. Ahora, con la concienciación del problema del tabaco, nos encontramos que vienen pacientes a dejar de fumar y te dicen que ya se han acostumbrado a darle unas cuantas caladas al cigarrillo y dejarlo, o fumar de una forma, ¿vale?, dentro de lo que puede ser eso, pero sin tragarse tanto el humo y tal. Los pacientes psiquiátricos suelen fumarse todo el cigarrillo, suelen hacer inhalaciones más profundas, con lo cual obtienen niveles más altos de nicotina, niveles más altos, se ven niveles más altos de cotinina si haces niveles, porque la nicotina, la entrada más alta, pues dará metabolizada más cotinina, niveles más altos de monóxido de carbono. Es decir, si hacemos carboximetría realmente, los pacientes psiquiátricos que a lo mejor te dicen que fuman 20 cigarrillos, pues realmente los niveles de monóxido, dices, carambas, pues no los veo yo en población general que fuma 20 cigarrillos, aparte de que muchos de ellos fumen más. Con todo esto tenemos que son pacientes que en el test de Fagenström marcan puntuaciones más altas de dependencia más alta, y que a la hora de dejar de fumar, con todas estas características, muchas veces van a tener más síntomas de abstinencia. Dentro de los síntomas de abstinencia
van a tener más posibilidades de tener más síntomas afectivos, más tristeza, más ansiedad, y en general se considera que suelen ser fumadores con más dificultades para dejar de fumar. No hemos de olvidar que, aunque sea considerándolos como un grupo general, suelen ser fumadores más graves de lo que podemos hablar de la población general. Y además hay algún estudio en el cual se investiga qué dificultades que expresan estos fumadores con patología psiquiátrica cuando se les comenta y se indaga sobre el dejar de fumar. ¿Qué pasa? Pues una de las cosas que a veces se piensa es que, y en esto no hay diferencia en población general, que son pacientes que no quieren dejar de fumar. Esto ya se ha visto claramente que no es la realidad. El paciente fumador con patología psiquiátrica quiere dejar de fumar, muchas veces con más intensidad que otro tipo de fumadores. Pero sí que es cierto que experimentan y sienten unas dificultades que tal vez la población general no las experimenta. Algunos pacientes, sobre todo muy graves, te dicen que la autoimagen de fumador, así como en población general la autoimagen de fumador en estos momentos es bastante negativa, pues para algunos pacientes psiquiátricos sigue teniendo el hecho de fumar le sigue de alguna manera ayudando a parecerse más cerca de la población general sin patología psiquiátrica, y se sienten como fumadores menos estigmatizados que si no fumaran. Y esto viene un poco históricamente de hace años, que la imagen en algunas de las cosas que los pacientes psiquiátricos se parecían a la población general era en que fumaban. También otra de las dificultades que expresan es que sigue habiendo, a pesar de los cambios que se han experimentado en los dispositivos de salud mental, siguen siendo entornos, de alguna manera, más fumadores que en otros dispositivos de salud. Y yo he puesto, entre comillas, profumadores, no digo yo que se animen desde los dispositivos de salud mental a fumar, pero en algunos casos no se tiene en cuenta de que hay que ser proactivo para que no se fume, y entonces el paciente psiquiátrico en esto sí que encuentra dificultades, pues porque está en hospitales de día, en centros de rehabilitación en el cual se sigue haciendo paradas para fumar y se sigue viendo mucho paciente que está fumando. Suelen tener más miedo ante la posibilidad de experimentar abstinencia, y ya de por sí el paciente con enfermedad mental grave ya se siente menos eficaz, y entonces eso repercute en el hecho de que sabemos que la sensación de eficacia es importante cuando uno va a emprender una tarea que le va a costar un esfuerzo, como es el dejar de fumar. Entonces, en esto también el paciente psiquiátrico está un poco por debajo de la población general. Y al hilo de ello, también tanto los profesionales como los pacientes piensan que van a tener menos éxito en las desintoxicaciones. Bueno, esto podríamos decir no es tanta la diferencia. Muchas veces yo insisto en ello porque si no parece que si hay tantas diferencias, uno no se atreve a ponerse a ayudar a dejar de fumar a un paciente que tienes miedo de que sea muy diferente. Lo que no es diferente en absoluto, o si no, para peor, es en qué repercusión tiene el tabaquismo en la patología psiquiátrica, en los fumadores con patología psiquiátrica. ¿Qué sabemos? Que hay unos riesgos médicos en la población psiquiátrica y que algunos de ellos son superiores a los riesgos que también corre la población general fumadora. Hay unas tasas de mortalidad muy altas en pacientes psicóticos y suelen ser las tres causas principales son riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de patología respiratoria y de neoplasia pulmonar por encima de los riesgos inherentes de la población psiquiátrica, como pueden ser las tasas de suicidio y las tasas podríamos llamar de mortalidad por causas puramente psiquiátricas. Esto es muy importante porque muchas veces se aduce a los riesgos de la patología psiquiátrica para no afrontar que realmente muchos de los pacientes, que además por suerte la población psiquiátrica con
en los adelantos que hemos tenido a nivel farmacológico, es una población que prácticamente muchos de ellos pueden hacer vida normal y podrían vivir una vida igual de larga y satisfactoria que la población general, y en cambio tenemos estas patologías aumentadas. Y también sabemos que en pacientes depresivos hay tasas más altas de mortalidad que la población general, tanto por riesgo de enfermedad cardiovascular como por riesgo de neoplasias ligadas al consumo de tabaco. Y así como en población general sabemos que una persona que sigue fumando después de los 35 años, 45, 55 años, van a perder años de vida y suelen cifrarse entre 10 y 12 años de vida perdidos, en pacientes con trastornos mentales graves estos años se cifran, esta pérdida de años se cifra en 25 años, que realmente representa una diferencia importante. Y aquí vemos una pequeña tabla en la que podemos ver la mortalidad atribuible al tabaquismo entre la mortalidad, el 100% de mortalidad en diversas patologías y por otras causas. Tenemos que, por ejemplo, en trastornos psicóticos, en esquizofrenia, un 53% de la mortalidad puede ser atribuida al tabaco y el resto a otras causas. En trastorno bipolar, el 48% atribuible al tabaco y en trastorno depresivo mayor un 50%. Y aparte de la mortalidad pura y dura y la morbilidad, tenemos otras cuestiones. El tabaco contribuye a empobrecer económicamente a una población que ya está bastante empobrecida y que muchas veces cuentan para subsistir con pagas mínimas y que parte de esa subsistencia se va en el consumo de tabaco, y en el momento actual que la población general cada vez fuma menos, contribuye, al revés de lo que ellos piensan, a la estigmatización. Y finalmente, una cosa que siempre le damos muchas vueltas. Hay que hacer cosas diferentes para que dejen de fumar los pacientes psiquiátricos. Bueno, ya veis que yo he puesto unos interrogantes, ¿vale? Y que es un poco lo que yo querría un poquito remarcar. A ver, lo que sí que es importante es que hay que formar en tabaquismo a los especialistas de salud mental, porque un paciente con problemas de salud mental va a estar yendo crónicamente, en la mayor parte de los casos, a centros, varios dispositivos de salud mental, donde allí podría hacerse una intervención importantísima, fundamental, diría yo, en el tabaco. Pero uno ha de estar formado. También es cierto que en otros profesionales implicados, como pueden ser pues todo el personal sanitario de primaria y de otras especialidades que trabajan con tabaco, sería importante hacer una formación específica. Yo diría que no tanto porque pensemos que se requieren de cosas muy diferentes para hacer, pero, y perdonadme la frase que voy a utilizar, pero hay que perder el miedo. El paciente psiquiátrico muchas veces da miedo. Son pacientes que no los vemos como del montón de pacientes que vemos habitualmente, son pacientes muchas veces polimedicados, no siempre, pero muchas veces polimedicados, y bueno, da un cierto respeto, cosa que está bien, pero a veces ese respeto es un poco demasiado para lo que realmente podemos intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando en una unidad especializada y entonces pues muchas veces me encuentro con que los compañeros de primaria, solo que ver el diagnóstico de cualquier trastorno psiquiátrico, me llaman para derivármelos. Y yo a veces les digo, vamos a ver, un paciente con una depresión que está estabilizado y lleva un antidepresivo y que lleva tiempo estabilizado en ello, bueno, no requiere de una unidad especializada para hacer el tratamiento. Pero sí que es cierto que donde descansa el tratamiento del tabaquismo, que es en la primaria, los pacientes psiquiátricos tienen ciertas dificultades o se ven como pacientes con ciertas dificultades. Una cosa que también es importante es que muchas veces, toda la intervención de tabaco no se centra solo en la cesación,
sino que sabemos que hay intervenciones mínimas, intervenciones motivacionales, intervenciones de sensibilización, y hay que tener en cuenta que en el fumador con patología psiquiátrica todo esto también se debe hacer. Un paciente fumador no se motiva de golpe, sino que vamos a tener que ir haciendo pues sensibilización, información, motivación, y esto se puede hacer en cualquier momento de nuestra intervención en un fumador con patología psiquiátrica. Evidentemente, ya para abordar cesaciones completas, que ahora comentaremos, o incluso disminución de consumo, hombre, ha de haber una cierta estabilidad, solo porque el dejar de fumar cuesta un esfuerzo, y si el paciente está luchando con otras cosas, no va a tener capacidad para poder hacer ese esfuerzo. Pero un paciente estable podemos perfectamente intervenir. Y sí que es cierto que a veces algunas características psicofisiológicas y sobre todo sociales, de entornos muy llenos de consumo de tabaco y entornos que muchas veces no ayudan a la cesación, y también medicaciones que a veces no ayudan y pueden dificultar la cesación, pues pueden dificultarnos el éxito de una cesación. Pero por eso mismo hay que utilizar todas las estrategias. Justamente son pacientes para los que hay que poner toda la carne en el asador, porque es importante para que pueda haber un éxito, ¿no? Y en general, lo que sí que es cierto es que suele recomendarse un seguimiento más intensivo, muchas veces para, de alguna manera, controlar más la abstinencia, que como hemos dicho, en muchos casos el síndrome de abstinencia puede ser algo mayor y puede haber síntomas depresivos que requerirán pues de un seguimiento y más prolongado en el tiempo. Esto un poco en términos generales, y este seguimiento más intensivo y prolongado en el tiempo también se hace y se aconseja en fumadores que sin patología psiquiátrica, en lo que son fumadores de gran dependencia, y en estos fumadores también se recomiendan seguimientos de este tipo. ¿Cuándo podemos ofrecer tratamiento a un fumador con patología psiquiátrica? Primero uno siempre se pregunta, ¿existe un momento perfecto para dejar de fumar? Sabemos que muchos fumadores dicen, bueno, ahora no, porque ahora tengo una comunión, ahora tengo una boda, ahora tengo un examen. Bueno, el momento perfecto no existe. El momento perfecto es en el que la persona dice, bueno, tengo muchas cosas, pero yo quiero dejarlo y voy a buscar ayuda y a ello me pongo. También es cierto que no hay ningún dato científico ni ninguna publicación que te diga, ahora es el momento. Yo he puesto aquí sentido clínico, podría haber puesto sentido común, estabilidad sintomática. Esto es un poco lo que he comentado. Si un paciente está en un momento en que está delirando y está luchando con unas voces y necesita un tratamiento para estabilizarse, pues seguramente no va a estar al caso de dejar de fumar, aunque lo diga, que a veces en los ingresos pasa esto. Pero es cierto que también hay muchos momentos diferentes. Yo, lamentablemente, el momento perfecto a veces es el momento del terapeuta, ¿no? Yo me he encontrado muchos pacientes con patologías psiquiátricas que te dicen, bueno, es que yo casi he tenido que luchar contra el psiquiatra porque cuando no era una cosa era otra, por lo que no podía dejar de fumar. Yo quiero dejar de fumar, y una vez porque subo la medicación, otra vez porque no sé qué, y a veces es el propio terapeuta el que va buscando el momento perfecto, y esto no existe. Y si hacemos una cesación correcta, con el tratamiento completo, tanto a nivel psicológico, a nivel de intervención cognitivo-conductual, prevención de recaídas, estrategias y el tratamiento farmacológico, no tenemos por qué tener. Hola, perdona, doctora Pinet, que te han bloqueado el micro. Ábrelo. No, lo tienes cerrado. A ver. Ay. ¿Me he quedado muy lejos? No, ahora no, enseguida que te lo he dicho era cuando has acabado, ¿vale?
Ahora, vale, lo que ahora tienes que volver a compartir, porque ahora no estás compartiendo. Ay, bueno, ya acabo, de todas maneras, ¿no? Que no sufra mi compañero, que debe pensar, bueno, tú, esta no acaba. A ver si coloco... En esto no soy muy buena yo. A ver si lo consigo. Perdonadme, ¿eh? ¿Vale? Tienes que poner la presentación ahora, perfecto, y ponerla en modo presentación. Vale. Bueno, ya, pues esto que os decía, que bien hecho el tratamiento, como se recomienda, pues no tenemos que tener problema especial. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo que hemos comentado, hay abordajes que se pueden hacer, que son la sensibilización, primero de todo. No puede ser que una persona fumadora que pasa por recursos en los cuales está crónicamente tratándose no reciba una información de sensibilización y de motivación. Podemos hacer reducciones y podemos hacer cesaciones con o sin reducción previa. Y la intervención también dependerá, como en fumadores de población general, de la motivación, básicamente, y ya lo que hemos comentado del estado psicopatológico. ¿Por qué planteo yo lo de la reducción? Porque tal vez la reducción entendida como paso previo a dejar de fumar, en este tipo de fumadores yo la veo en muchos casos adecuada, porque son fumadores de alta dependencia, de mucho número de cigarrillos, con baja autoeficacia, y de alguna manera el hecho de asumir que van a pasar, por ejemplo, de 40 cigarrillos a 0, pues entra un poco como de vértigo, y son pacientes que pueden aumentar su autoeficacia y pueden disminuir el consumo de tabaco, tanto con estrategias de disminución de consumo, simplemente horarios, quitando los menos necesarios, como también con ayuda de terapia sustitutiva con nicotina. Y en este paso previo, muchos pacientes primero ven reducida la ansiedad y a veces el miedo de enfrentarse a una cesación completa, y los prepara, porque en las visitas, aparte de ir reduciendo, pues vas preparando estrategias y vas preparando la situación de cesación. Y yo, en este caso, sobre todo en grandes fumadores, lo encuentro una estrategia bastante adecuada. También hemos de tener en cuenta que el tabaco influye en los psicofármacos. Esto sí que también es importante. El efecto de los psicofármacos, sobre todo del humo, no es tanto de la nicotina, que también, pero el humo del tabaco contiene una serie de sustancias que provocan en general una inducción enzimática. Con lo cual, cuando una persona gran fumadora deja de fumar, puede tener cambios en los niveles de los fármacos que utiliza, y en general los cambios de los niveles suelen darse. Otra cosa es que tengan una traducción clínica, que muchas veces no la tiene, pero hay que tener presente, porque si hubiera una traducción clínica, ahí se requiere un ajuste de dosis. Pero bueno, ni todos los psicofármacos tienen este problema, ni tenemos tampoco que pensar que en muchos casos tiene traducción clínica. Como los antidepresivos, muchos de ellos aumentarán algo las concentraciones plasmáticas. Sí que a veces se nota con los ansiolíticos que muchos pacientes, cuando llevan ya unas semanas de que dejan de fumar, te dicen, parece que el diazepam y tal como que me sobra. Hay algunos antipsicóticos, y sobre todo tal vez tener más precaución con 2 antipsicóticos atípicos, que realmente son los que más cambian de niveles cuando se deja de fumar. Y tener en cuenta que como la inducción enzimática no se produce por la nicotina, ni tiene que ver con los receptores de la nicotina, el hecho que hagamos un tratamiento farmacológico para dejar de fumar en esto no influirá. O sea, es el no tener otros productos del tabaco, con lo cual hemos de tenerlo presente siempre. ¿Qué pasa? Que sobre todo la clozapina es un antipsicótico con un margen de seguridad estrecho,
Y hay que tener en cuenta que si el paciente empieza a hablar de que está algo más sedado y que nota que está más enlentecido, hay que procurar contactar, si no sois vosotros los psiquiatras, contactar con el psiquiatra para hacer, cuando el paciente deja de fumar, una valoración de niveles. Bueno, aquí os ponía lo de la interacción. Se recomienda, en el caso de que se produzca y que tenga repercusión clínica, bajar la dosis de un 10% hasta que la sintomatología de mayores efectos secundarios se controle. Y ahora comentar un poco, no voy a entrar, porque sería muy largo, en el tratamiento psicológico para dejar de fumar, pero es evidente que, ya os he comentado, que es una parte fundamental del tratamiento para dejar de fumar. Bueno, tratamiento farmacológico. ¿Para quién? ¿Otra vez? ¿Sí? El tratamiento farmacológico está indicado para todos los fumadores que quieran dejar de fumar. A pesar de que se han de valorar contraindicaciones médicas. Es cierto que no está estudiado, todos los estudios de tratamiento farmacológico es en fumadores de más de 10 cigarrillos día, con lo cual no sabemos si es muy útil o no. Desde luego, contraindicado no está, pero no sabemos la utilidad en fumadores de pocas dosis de cigarrillo, y tampoco tenemos idea, porque tampoco hay estudios, de la utilidad y seguridad en gestantes y adolescentes. ¿Qué factores hay que considerar? Que los fumadores que más van a beneficiarse del tratamiento farmacológico son los fumadores con dependencias más altas. En estos, realmente el tratamiento farmacológico es obligado, podríamos decir. Y en este caso, los fumadores sabemos que con patología psiquiátrica tienen puntuaciones altas en el test de Fagerson, son fumadores de alta dependencia, y por tanto la pregunta del tratamiento farmacológico es útil en fumadores con patología psiquiátrica, yo diría sí, sobre todo. ¿Hay diferencias en el uso de fármacos para dejar de fumar? Pues no hay diferencias. Primero porque en el momento actual, como ha comentado la compañera, tenemos que 2 de los fármacos que utilizábamos ya los tenemos en este momento retirados, y que en este momento tenemos los sustitutivos de nicotina y la citisina, que son los fármacos que vamos a poder utilizar perfectamente en esta población. He querido poneros un tema que a todos nos preocupó mucho en su momento, que era sobre todo del bupropión y la vareniclina. Ya sabéis que salieron unos estudios, en general eran casos clínicos, casos... ¿Sí? No te preocupes, es alguien que tiene el micro. Nada. Ah, vale, bueno, que aparecieron unos reportes de la aparición de trastornos o síntomas psiquiátricos en fumadores que dejaban de fumar con estos 2 fármacos, ¿vale? Esto causó mucha alarma, hubo que cambiar, modificar las cajetillas y las informaciones de alerta y tal, y llegó un momento que además, claro, nada menos que en pacientes psiquiátricos que ya cosas de estas tenían, pues realmente causó bastante daño, porque, bueno, pues la gente, evidentemente, los profesionales tenían un celo excesivo, lógicamente. Esto quedó zanjado porque se hizo un estudio multicéntrico que demostró que además tanto la nicotina como la vareniclina como el bupropión no suponían ningún riesgo psiquiátrico especial más que los síntomas que podían darse al dejar de fumar, y que los 3 fármacos eran útiles y seguros en fumadores, y además aquí se incluyeron fumadores con patología psiquiátrica y eran útiles y seguros en fumadores con patología psiquiátrica. Y esto, insisto en ello, porque sabéis que la citisina, más bien la vareniclina, es una medicación muy parecida a la citisina, y hemos de tener en cuenta que esos datos nos dan tranquilidad para el uso también de citisina. ¿Qué pasa? ¿Qué experiencia tenemos? Bueno, en pacientes psiquiátricos, de momento que yo sepa, no hay nada publicado. Tenemos experiencias clínicas. Nosotros somos de un grupo de profesionales que trabajamos en tabaco
en centros de psiquiatría y adicciones, y hemos ido recogiendo casos, y sí que os he de decir que ahora ya debemos tener recogidos 50 o 60 casos, y lo que hemos visto, que teníamos nuestras dudas, he de ser franca, pero hemos visto fehacientemente que hay un buen cumplimiento de la medicación, hay un menor abandono prematuro, esto también ayuda al hecho de que es una caja y son 25 días, hay un buen control sintomático de los síntomas de abstinencia, y que, como comentaba la compañera, el hecho de la posología de inicio de tanta dosificación, la verdad es que es muy útil en el control del deseo y al inicio, y que han experimentado pocos efectos adversos. Me diréis, la eficacia ya hemos visto que es eficaz, tiene una eficacia muy similar a la vareniclina en pacientes psiquiátricos también, y podemos decir que en este momento es un recurso terapéutico, evidentemente, de primer orden. Bueno, me comentaron los compañeros de Aflofar que hiciera un caso clínico. Creo que voy un poquito ya corta de tiempo, y no sé si preferís que ya pase mi compañero, y si acaso ya después ya podemos hacer el caso clínico si nos sobra tiempo, ¿vale? ¿Qué te parece, Nuria? O coméntalo si quieres rápido, pásalo rápido, porque si no, luego no... Rápido, sí.